Buenas noches, esta noche vamos a hablar de los 35 años de conflicto entre Turquía y el PKK. Entonces, mis compañeras, Paula Valeria Sánchez Nieto. Laura Valentina Sandoval y Saquita. y quien les habla, Cristian Mateo Barragán Suárez. Entonces, posteriormente a esto vamos a hablar de los temas que es el Kurdistán, la identidad kurda, la formación de la nueva república, el nacimiento del racionalismo, el kurdo, que es el PKK, evolución del conflicto y primeros años, periodo 2000, de 2015 y situación actual y dimensión internacional del conflicto. El 15 de agosto de 1984, los militares del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o más conocidos como PKK, llevaron a cabo dos ataques simultáneos sobre ciertas estaciones de la Gendarmería o Cuerpo Policial en dos localidades, ambas en el sureste de Turquía, causando la muerte a 3 gendarmes e hiriendo a otras 11 personas. Estos fueron los primeros de una interminable serie de atentados que han ido sucediendo a lo largo de 35 años y desde ese entonces ya son cerca de 50.000 las víctimas mortales atribuibles a esta causa. Y aunque no es esta la única manifestación del fenómeno terrorista en suelo turco, el PKK se constituye como la organización terrorista que mayor impacto tiene en la vida cotidiana de los turcos, en la política interior, en el desarrollo económico del país y en cualquier otra actividad social, llegando incluso a amenazar la propia existencia del Estado. Antecedentes del conflicto. El Kurdistán. El nombre Kurdistán tiene su origen en el término sumerio Kur, que significa montaña, y esto encaja a la perfección ya que el Kurdistán es una región extremadamente montañosa, incluyendo numerosas cumbres de más de 4.000 metros. No existe un dato viable acerca del número de kurdos que habitan en el Kurdistán, ya que este dato no es de interés real. Por este motivo existen grandes divergencias en las cifras. Por ello se estima que la población total es entre 24 y 27 millones, de los cuales algo más de la mitad se encontraría en Turquía, al menos 4 millones vivirían en Irak, 6 millones en Irán y algo más de 1 millón en Siria. Además hay que considerar unos 400 en las antiguas repúblicas soviéticas y unos 700 en la denominada diáspora en Europa Occidental. La identidad kurda. En el primero de los casos, el kurmanji o kurdo del norte, hablado por unos 15 millones en Turquía, Siria, parte del norte de Irak e Irán y en los enclaves de Armenia y Azerbaiyán, conviven con el sorani o kurdo del sur que se utiliza en la parte sur de Irak e Irán. En el segundo, la mayoría de kurdos en Turquía, Siria, Irak e incluso Irán se reconocen hoy en día como musulmanes sunitas, sin apenas diferenciarse en rituales, prácticas y costumbres de otros musulmanes sunitas no kurdos. Un número reducido de población kurda en Irán es musulmana chiita, existiendo igualmente comunidades de yazidíes, cristianos nestorianos e incluso judíos. Por último, es preciso mencionar a los alevíes, prácticamente coincidentes con los kurdos de Arasaki, que debido a su heterodoxia no son reconocidos ni por chiitas ni por sunitas. La estructura social tradicional kurda se basa en la tribu o en el clan, fundamentada en la existencia de antepasados comunes y en la lealtad a un jefe tradicional. La entidad de una tribu es variable, ya que puede llegar a integrar gran cantidad de individuos, extendiéndose territorialmente hasta dominar valles enteros. La separación de los kurdos por las fronteras de los distintos estados modernos es otro de los factores que contribuyen a la fragmentación de la población kurda. Históricamente nunca ha habido confluencia de intereses entre kurdos del Imperio Otomano, o sea, Turquía, Siria e Irak, y los del Imperio Persa, llegando a producirse en ocasiones enfrentamientos entre kurdos de uno y otro lado de la frontera. El nacionalismo kurdo busca determinar aquellos caracteres que pudiesen diferenciar a una minoría que, dado su carácter musulmán, no era reconocida por un imperio conglomerado por criterios religiosos y no étnicos. Tras la Primera Guerra Mundial, las aspiraciones del naciente movimiento nacionalista kurdo, apoyadas por el presidente Wilson y por las potencias occidentales,
se materializan con el Tratado de Sèvres en 1920. Luego, todo esto se vio frustrado por la intervención del movimiento nacionalista turco liderado por Mustafa. Este movimiento se puso con gran ímpetu y determinación a la división de los restos del imperio que la aceptación de este tratado hubiera realizado. La firma del Tratado de Lausana el 24 de julio de 1923 pone fin a la guerra que abrió el camino al proceso de construcción de un nuevo Estado. Tras la victoria sobre las potencias occidentales, Mustafa inició la fundación de la República siguiendo el modelo de los Estados nacionales europeos y estableció 6 principios conocidos como el kemalismo. En su mayoría, el primero de estos principios es la causa de las dificultades que el pueblo kurdo ha experimentado para integrarse con plenitud durante los casi 100 años de existencia de la República Turca moderna. Antes que nacional, el concepto de turco es sobre todo un concepto étnico. Con independencia de sus orígenes, la mayoría de las comunidades musulmanas de Anatolia aceptan sin dificultades esta nueva identidad, pero no ocurre lo mismo con la sociedad kurda, ya que ésta trata de preservar sus tradiciones tribales y se rebela contra el Estado que había contribuido a crear. El fundador del PKK dijo en su libro Guerra y Paz en el Kurdistán: el pueblo kurdo tardó en reconocerse como nación y fue solamente en la segunda mitad del siglo XX que la noción de una identidad kurda empezó a desarrollarse a partir de debates entre intelectuales, en su mayoría representantes de la izquierda política turca. El nacionalismo kurdo resucita de la mano de organizaciones clandestinas fundadas sobre principios marxistas. Entre todos ellos se destaca el PKK, que adopta desde el principio la lucha armada como medio para alcanzar sus objetivos. El PKK tiene sus orígenes en el grupo fundado en 1974 en Ankara por Öcalan y mantiene una ideología marxista radical. Los objetivos de una revolución kurda son para liberar al Kurdistán del sistema imperialista y colonialista y establecer un Kurdistán unificado en una dictadura popular democrática. Su ideología y objetivos han ido cambiando con el tiempo, adaptándose a las circunstancias e identificándose inicialmente como parte de la Revolución Comunista Mundial. En 2007 se adopta la denominación actual Unión de Comunidades del Kurdistán, KCK, Confederación de Partidos bajo la dirección del PKK, engloba al propio PKK y a los partidos de Siria, Irán e Irak que comparten la misma ideología. El KCK se articula en 3 ramas, una legislativa, una judicial y una ejecutiva, representada por el presidente Kongra Gel, considerado líder político del PKK. Cronológicamente podemos establecer 3 grandes periodos en los que el conflicto adopta características diferentes, unos primeros años de alta intensidad que se extienden desde sus inicios hasta el cambio de siglo, un segundo periodo en que en gran medida el PKK pierde la iniciativa y que abarca desde el año 2000 hasta la ruptura del último alto fuego en 2015, un tercer periodo desde ese momento hasta la actualidad. El esfuerzo inicial del PKK se orienta a asegurarse una posición hegemónica entre los grupos revolucionarios y nacionalistas kurdos sobre objetivos llamados el enemigo interior, es decir, funcionarios kurdos. Hasta el año de 1984, el PKK inicia la denominada resistencia armada, dirigiendo el grueso de sus acciones violentas hacia objetivos turcos tanto en Turquía como en Europa Occidental. La respuesta del gobierno adopta inicialmente un carácter militar sin entrar siquiera a considerar la posibilidad de alcanzar una solución política. Bueno, posteriormente hablamos del periodo del 2000 al 2015, pues que esto habla de 2 acontecimientos que imponen un cambio en el desarrollo del conflicto, y pues esto se dio por la expulsión de Öcalan de Siria en 1998 y pues posteriormente por la captura de la embajada griega de Nairobi en febrero de 1999. Por el otro lado se da la llegada del poder del Partido Justicia y Desarrollo, AKP 27, que esto fue en 1999. Entonces empezamos con el 2002, lo que impondrá un golpe fuerte en la política gubernamental por primera vez entre la consideración que se dio en la dimensión de la política del conflicto, articulándose una estrategia de doble vía y pues como se dio la lucha que se dio conocida como la lucha y negociación.
Bueno, a partir del 2004, ya bajo el liderazgo del actual presidente Recep Tayyip, esto da una motivación, entre otras razones, por la perspectiva de adhesión de la UE. Desde el gobierno se promueve una política que se dio a la apertura, se traduce pues en una concepción concreta y pues esto se dan minorías de la autorización. Entonces del 2002 a 2006 y 2009, de las que ninguna, pues a pesar de todo, puede presentar en realidad en ninguno de estos casos, el PKK llegó a interrumpir por completo su actividad terrorista y esto pues consecuentemente da confianza y presión a las fuerzas de seguridad que lo mantuvieron. Bueno, en el 2013 incluía un compromiso de insurgencia, ya que se abandonaron los territorios turcos y se desplegaron hacia Irak para facilitar un negocio de negociaciones. En el 2015, el presidente del gobierno Yaltsin, da la HDP, pudieron presentar desde el Palacio de W una declaración que, más allá de una manera de declaración, se hizo de intención para hacer como una hoja de ruta para alcanzar una solución definitiva al ambiente que se daba para que fuera de una mejor manera para los dos gobiernos. Bueno, como se ve posteriormente, el conflicto post 2015, situación actual, esto pues hace referencia a la tensión acumulada durante los primeros meses de 2015, ya que desembocaron pues el mes de julio la apertura del frágil proceso de paz, y pues esto contribuyeron a gran medida a unas elecciones legislativas en el mes de junio, en las que AKP aún obtenía el 40% de los sufragios y no fue capaz de formar gobierno al tiempo que pues se diera con el posconflicto bajo el liderazgo de un joven y pues posteriormente el líder. Posteriormente pues se da la distribución de bajas por regiones, como los acontecimientos posteriormente se encargaron de demostrar que pues el PKK había utilizado la baja de presión gubernamental durante el alto fuego para rearmarse pues, y llevar a cabo los preparativos necesarios para la lucha urbana. Y pues ya finalmente pues las fuerzas de seguridad lograron recuperar las iniciativas en la operación llevadas a cabo desde julio de 2016 con la efigie y de pues ha Abdullah Öcalan, conseguido el líder del Partido de los Trabajadores del significativamente las Kurdistán, capacidades o operativas de PKK. La PKK. comunidad kurda se Tan moviliza solo en en el Bruselas contra 2018 la ruptura Turquía del lleva proceso de paz a cabo y los ataques 87.000 contra los militantes de la organización. actuaciones Le interioristas. pedimos a la OTAN que no acepte las Bueno, demandas de por otro lado, Turquía, hablamos de la dimensión internacional del conflicto, porque nuestro pueblo y está pues siendo ya hemos atacado y visto no el cómo en Estado los primeros turco. años de conflicto, tanto Siria como Irán Es y el nuestra Irak gente. de Saddam apoyaron activamente pues al PKK como medio de Para estos influir en manifestantes la la vecina culpa Turquía, no es de pero los esta kurdos, situación, sino del pues, Estado dio turco, un que ha cambio roto desde finales de unilateralmente el los proceso de años paz 90 inaugurado del por una pasado famosa siglo, declaración pues del ya que propio Irán Öcalan en 2013. se dio con la creación del 2004 la Es el rama inicio de una iraní guerra, desgraciadamente. del PKK El Estado y turco ha hecho todo para empezar esta guerra y ha olvidado todas las promesas que hizo a los kurdos. una cooperación en una lucha Los kurdos no son terroristas, los kurdos son personas que quieren la democracia. Pues como conclusión final, Y para se eso puede luchan contra el ver grupo que Estado transcurrieron más de Islámico. 35 años desde los primeros atentados en el terrorismo El turco, PKK es y todavía pues este considerado conflicto una abierto entre los organización estados terrorista turco y de por, la entre PKK otros, Estados Unidos, vive en la Unión estos Europea momentos, y pues la OTAN. aún sigue uno de sus periodos de mayor violencia. Fue el gobierno, tras varios intentos frustrados de alcanzar soluciones negociaciones, ha optado por la derrota militar sin condición, por la estrategia actual de Estado turco, pues por establecer una clara separación entre las organizaciones terroristas por un lado y las legítimas de la minoría kurda. Pero pues aún pasados los años, queda por resolver una cuestión esencial: el problema de la definición constitucional de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Un turco es cualquier persona unida al Estado turco por un vínculo con la ciudadanía, que eso se dio en el artículo 66, ya que en las circunstancias actuales la reapertura de un nuevo proceso de paz es incierta, aunque aquí las posturas del líder pues, Öcalan y el mando de PKK en Kilandi no solo son coincidentes, conseguir pues que Öcalan haga un llamamiento de alto fuego, sino que para su aceptación de Kandil es más difícil de promover, entre otras razones, porque las conexiones de crimen organizado introducen una nueva dimensión al conflicto.